estudiando nuestras doctrinas, nuestra confesión de fe. Recordamos que este libro es solo una guía. La autoridad máxima en cuestiones de fe, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia y solo la Biblia. ¿Por qué decidimos empezar a estudiar la confesión de fe? Para nosotros ser una iglesia sólida para la gloria de Dios, que vive conforme al modelo de Dios, no podemos ser ignorantes de nuestra doctrina. Efesios capítulo 1, verso 42 dice que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es una de las cosas en las que hay que perseverar. Por eso es imprescindible que todos nosotros hagamos todo lo posible por cada domingo estar en la clase. No queremos ser una iglesia ignorante, queremos ser una iglesia entendida en las cuestiones de la fe. Dice el Antiguo Testamento, hablando de Israel, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces, el no tener conocimiento de la palabra de Dios y de las cosas de Dios es caótico, porque lleva a la pérdida por tomar malas decisiones, por tomar decisiones que no son bíblicas. Entonces, si la Biblia es nuestra única regla de fe, de práctica y de conducta, entonces tenemos este principio bíblico, sola escritura, este principio que la Biblia es única y suficiente, este principio que la Biblia es el agente rector de la iglesia. Todo cuanto hagamos tiene que estar ¿qué? Regido por la Biblia, justificado por la Biblia. No solo en términos de enseñanza, sino también de la práctica cristiana. Cómo nos conducimos, cómo vivimos, cómo andamos, cómo adoramos, cómo debemos de comportarnos como cristianos, como ciudadanos de un país, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar delineado por la palabra de Dios. Vimos la semana pasada que Dios ha hablado por medio de la creación y de la conciencia a todos los hombres, pero que ese conocimiento no es suficiente para el hombre, porque dice que Dios existe, pero no dice cómo ser salvo y no dice cómo tener una relación con Dios. Y de ahí que vimos la importancia de una revelación especial, que es ¿qué cosa? La Biblia, que es la palabra de Dios, porque es por donde Dios nos habla. Si usted va al capítulo 1, párrafo 2 de la confesión, en la página 7, dice ahí, bajo el nombre de Sagrada Escritura o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Y acto seguido da la lista de los libros. Y da la lista de los libros de nuestra Biblia evangélica. ¿Y por qué? Si usted compara esto con el índice de su Biblia, se dará cuenta que son los mismos. ¿Por qué? Porque las Biblias católicas tienen otros libros que son denominados deuterocanónicos. ¿Y por qué no están incluidos en nuestra Biblia? Número uno, porque los judíos no los incluyeron en sus libros del Tanaj. El Tanaj es lo mismo que el Antiguo Testamento para los hebreos. Entonces, si los judíos, que son el pueblo que Dios usó para traer la Escritura, no lo incluyeron, nosotros tampoco lo incluimos. Por otro lado, encontramos que en el Nuevo Testamento se cita continuamente el Antiguo Testamento. Isaías dijo, Jeremías dijo, como fue escrito en los Salmos, Moisés dijo, pero nunca se cita nada que es de los libros deuterocanónicos. Por eso nosotros creemos que puede que tenga algún valor histórico, pero no tiene valor teológico, no tiene valor doctrinal para definir fe y para definir la práctica. Por eso nosotros no los incluimos dentro de nuestro canon. Todos ellos fueron, vamos a ver, en la parte final dice, todos estos libros fueron dados, ¿por qué? Por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Estamos aquí al final del párrafo 2. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe. Y tenemos esta palabra clave aquí, que es ¿cuál? Inspiración. Inspiración. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando escucha la palabra inspiración? Por ejemplo, hemos oído en el campo de la pintura que un pintor se inspiró en algo. ¿Y qué cosa hizo? Un cuadro maravilloso. A veces escuchamos que dice, no estoy pintando porque ahora no estoy ¿qué? Inspirado.
Por ejemplo, un músico, también oímos que dice que me vino la inspiración y escribí este poema, escribí esta canción. Entonces, ¿qué cree usted que es inspiración? ¿Qué podría decir usted que es inspiración? Creatividad, y también es cuando de la nada la mente hace algo maravilloso, como una obra o resuelve un problema. Muy bien. Yo diría que ideas que llegan a nuestro pensamiento. Ideas que llegan. La motivación es eso como hermano que sale de dentro. Algo que sale de dentro. Algo que te motiva y que te cautiva y te lleva a, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura, evidentemente esta no es una inspiración secular, ni es una inspiración al estilo de los hombres, sino que es una inspiración que viene de una de las personas de la Trinidad. Vamos a buscar 2 Timoteo 3:16. Yo creo que un día tenemos que hacer una serie de predicaciones basados en los 3:16 de la Biblia. Cada 3:16 en la Biblia siempre tiene enseñanzas tremendas. A ver, le invito a que usted busque ahí y el que lo tenga, léalo. Toda la escritura es inspirada. Espera, Mayra, vamos a esperar a todos. Para que todos tengan el texto. Porque es importante que todos lo tengan. ¿Por qué es importante que todos lo tengan? Porque poquito a poco, en el método que estamos usando, que es el método indirecto educacional y catequístico, podamos ir aprendiendo a hacer interpretaciones también. 2 Timoteo 3:16. Dígame cuando lo tenga. Amén. Bueno, a ver, vamos, Mayra. Ya Mayra lo tiene. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es lo inspirado? La escritura. ¿Cuál escritura? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. O sea que Pablo está diciendo que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Cuando Pablo está hablando de la escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque en el periodo en que él está escribiendo cartas, el Nuevo Testamento todavía no está completo. Ahora, ¿significa esto que el Nuevo Testamento carece de inspiración? La respuesta es un no. ¿Por qué? Porque en otra sección de la Biblia, Pedro va a igualar los escritos de Pablo a los escritos del Antiguo Testamento cuando dicen: algunos indoctos tuercen las palabras de Pablo así como las otras escrituras. Y aparte de que luego la iglesia a posteriori en sus concilios define que lo escrito en el Nuevo Testamento es también palabra inspirada por Dios, porque vino por el soplo de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que definir es lo siguiente: la escritura es un documento que está ¿qué? Inspirado. Ahora, ¿qué parte de la escritura es la inspirada? ¿Qué dice el versículo? Toda. Quiere decir que no hay nada en la Biblia que carezca de la inspiración de Dios. Pero ¿quiénes fueron los inspirados? Los inspirados fueron los hombres que la escribieron y el mensaje que quedó escrito. ¿Por qué explico esto? Porque, por ejemplo, en el relato bíblico nosotros a veces encontramos a Satanás hablando, ¿verdad? No podemos asumir que Satanás tiene la inspiración del Espíritu Santo. El que tiene la inspiración es el que está escribiendo y narrando lo que Satanás dijo. Entonces, tenemos esto, que la escritura es inspirada por Dios. Entonces, la escritura no es de origen humano, sino de origen divino. Vino de Dios. Vino por inspiración. Y lo que quedó inspirado es todo lo dicho. Esto es importante porque hay teólogos y hay conceptos que dicen que lo único inspirado son algunos conceptos. Otros dicen que lo inspirado son algunas frases o ideas.
Y otros incluso niegan la inspiración. Y otros van más allá diciendo que era tan inspirado como Shakespeare o Alejandro Dumas o cualquier otro escritor. Pero no, vamos a ver que esto no es así. Entonces, tenemos esto, que Dios, ¿qué cosa? Inspiró. Y vamos a ver ahora quiénes son los inspirados para traer la escritura. Entonces, Juan 3:16, 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? Nuevamente, toda la escritura es ¿qué? Por Dios. Ahora, presta atención, porque ahora va a añadirse el valor y el propósito por el que Dios inspiró la escritura. Porque no es porque quiso dejar un libro de que así porque sí. ¿Qué dice el siguiente? ¿Sigue tú leyendo, Moraima? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entrenamiento, preparado para toda buena. Fíjese, a fin que, cada vez que usted encuentre en la Biblia la frase a fin que, o con el propósito de, o para, está definiendo ¿qué cosa? Propósito. ¿Para qué Dios inspiró la escritura? ¿Para qué, Moraima? Dios inspiró la escritura para que el hombre sea perfecto. Con un propósito, que tú y yo alcancemos ¿qué? La perfección. Perfección. Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que aunque hemos sido lavados de la culpa del pecado y ya no hay juicio por el pecado sobre ti, porque fuiste perdonado, todavía en ti y en mí hay ¿qué cosa? Remanente de pecado. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A fallar y una y otra vez. Y Dios sabe que por causa de ese remanente a veces no avanzamos, a veces tomamos decisiones equivocadas, a veces no crecemos, pero al mismo tiempo tenemos este mandato de Dios: ser santo como yo soy santo. Y el Señor quiere que su pueblo llegue a la estatura de la medida de la plenitud de ¿quién? Que seamos como Cristo. Eso se llama perfeccionamiento, o santificación, o regeneración. Ahora, si nosotros somos pecadores, por nosotros mismos no vamos a saber qué rumbo tomar, cómo hacerlo y qué hacer para ser perfeccionado. Y como Dios conoce esta necesidad, ha dejado por escrito el libro, el manual, la regla o canon, que es como se le llama, para que tú y yo le demos dirección a la vida. ¿Y esa es qué cosa? La escritura. La escritura fue inspirada por Dios para que el hombre de Dios sea perfeccionado, perfecto, pero no solamente perfecto, o sea, no solamente para tener el carácter de Cristo, sino para qué más, Para ser preparado para toda buena. para que el hombre de Dios tenga ¿qué? Preparación, o sea, capacitación para las buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Efesios 2:10, las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellos, porque la fe sin obras es muerta. Entonces fíjese, nuestro crecimiento espiritual depende de ¿qué? De la escritura. Pero nuestras obras también dependen de la escritura. Entonces no se trata de sentarme y de manera creativa definir qué voy a hacer para Dios. No. Es ir a la escritura y decir qué enseña a Dios que yo como creyente y como iglesia debo de hacer, y cómo debo de hacer cada cosa, y qué actitud y comportamiento debo tener, y entonces guiarme por ahí. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes en las iglesias de hoy, en algunas iglesias de hoy, están viendo, bautistas, aclaro, muchachas, un grupo de muchachos que ponen una música y hacen una danza con pañuelos y pantomimas? Y ¿cuántos los estamos viendo? ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. Y alguno podría decir, pero el Salmo dice con pandero y danza. Pero hay un detalle: la adoración cristiana no es antiguo testamentaria. La adoración cristiana es neotestamentaria, es del Nuevo Testamento. Ahora, si yo voy a utilizar el lenguaje figurado de los salmos de pandero, danza, para justificar eso,
En el Salmo 49, en el Salmo 46, por ejemplo, habla de alabad a Dios con voz de júbilo, con pandero, con danza, que sé yo, que sé cuánto. Y más abajo el texto dice, y a los impíos y a los injustos, arráncales la cabeza y tíralos contra las peñas del mar. ¿Por qué voy a practicar aquello sí y esto no? ¿Se da cuenta que no podemos tomar literal lo que no es literal? Entonces, la Biblia tiene que regir la práctica de la iglesia. Cómo adoramos, cómo vivimos, cómo nos gobernamos como iglesia. Porque el gobierno congregacional no es hacer lo que se me da mi gana. La iglesia no tiene poder legislativo. La iglesia es un poder ejecutivo. En este caso, la ejecución de la legislación prescrita por Dios, ¿que cuál es? La Biblia. Por eso la Biblia define la fe, la conducta y la práctica, las cosas que como iglesia debemos de hacer. ¿Qué es bíblico en un culto? Cantar alabanzas. ¿Qué es bíblico en un culto? Leer la Biblia. Me acabo de leer un libro sobre ese tema y me he gozado cantidad, porque es el culto bíblico conforme a la Escritura. Y dice algo que están diciendo, que ya casi ninguna iglesia lee la Biblia consecutivamente. Somos poquitísimos y aquí la empezamos a leer y ya terminamos Mateo, ya estamos en Marcos. Y es algo muy saludable. Las oraciones. ¿Cuántos de ustedes han oído a iglesias decir, la ofrenda no debe de recogerse en el culto, sino aparte en otro momento dejarlo afuera porque eso rompe la adoración? No puede romper la adoración porque es parte de la adoración. Saludar se rompe el momento de comunión. ¿Cómo puede romper el momento de comunión si la comunión y el desearse bendiciones de Dios en un saludo es parte de la adoración? Amén. Entonces se dan cuenta que metemos lo que no es bíblico y queremos sacar lo bíblico. Por ejemplo, ¿mandó Cristo que se celebrara la cena del Señor, sí o no? Oye, ¿por qué la tomamos una vez al mes y la iglesia en Hechos 27 la tomaba todos los domingos? Yo creo que eso deberíamos de evaluarlo y considerarlo a futuro. Pero donde quiero llegar es que ella es enteramente preparado para toda buena. Si queremos ser una iglesia bíblica, perfeccionada y equipada para toda buena obra, no podemos dejar arrancarnos jamás el estudio y la predicación seria ¿de qué? De la palabra, porque ella es inspirada. ¿Qué significa inspirada? Bueno, inspirada es una palabra que significa exhalada. Es como la persona que está en el último momento de la vida, que cuando muere, ¿qué decimos? Exhaló su último suspiro. Exhalado es que Dios suspiró su palabra, en este caso sobre la persona que la escogió para que la escribiera. Y el hombre que Dios escogió para escribir tomó esa revelación que Dios sopló y la puso por escrito y sin error, porque Dios lo preservó, sin anular su personalidad y su individualidad. Eso se va a llamar inspiración verbal y plenaria. Entonces, ¿qué significa inspirada? Soplada por Dios. Por tanto, el instrumento es el hombre, pero el autor último de la escritura es ¿quién? Dios. Es el Señor nuestro Dios. ¿Qué es lo inspirado ahí? La escritura. Toda la escritura es el contenido que está en el mensaje. Esto que está aquí es la inspiración de Dios. Vamos a leer ahora 2 de Pedro 1, 20 al 21. 2 de Pedro 1, versículos 20 al 21. Pedro 1, 21. Léalo, doña Mari. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren esto. Porque nunca la profecía, esta palabra profecía es una alusión a la escritura. Entonces lo que está diciendo, ¿qué cosa es? Nunca la escritura fue traída, ¿por qué?
por voluntad humana. O sea, no es que un hombre estaba sentado y dijo, voy a empezar a escribir una Biblia. No fue porque el hombre quiso. Y no puede ser porque el hombre quiso por una simple realidad espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. El hombre en su condición caída y pecaminosa no busca a Dios, no hace lo bueno, no sabe lo que es lo bueno. Pero hay más. A menos que Dios regenere el corazón, hable con el hombre y se dé a conocer al hombre, el hombre no va a poder conocer las cosas de Dios, porque la inspiración, ¿qué cosa es? La inspiración no es otra cosa que el acto a través del cual Dios guía al ser humano para que escriba lo que Dios reveló. Para que haya inspiración tiene que haber revelación, y el que revela es Dios, el que inspira es Dios. Por tanto, el hombre por sí mismo no puede traer a la existencia la Biblia. Entonces, este no es un libro de hombres. Fue escrito por hombres, pero no es de hombres, sino ¿de quién? De Dios. De Dios. El hombre por voluntad propia no puede traer palabra de Dios. Vuelva a leer el texto, Mari, por favor, del principio. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Pare ahí, no, nunca. Y si Dios dice que nunca es, Nunca. entonces eso de que se apareció un ángel morón y dijo, yo dije, una Elena G. de Guay, Dios me dijo que escribiera esto, o cualquier otro artículo que diga reclamar palabra de Dios, ¿eso queda qué? Nulo. Descartado. Cualquier persona que me diga, yo tuve un sueño y tuve una visión donde Dios me reveló, me dio, la profecía nunca viene por voluntad ¿de qué? De los hombres. ¿Qué dice ahora? Sino que los santos hombres de Dios. Pare ahí, mi hermana. ¿Quiénes son los escogidos para ser inspirados? Los santos hombres de Dios. No todos los santos, sino los hombres que Dios, en su sabiduría y en su gracia, escogió para traer por escrito la Biblia. Hombres como Moisés, hombres como Esdras, Nehemías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el apóstol Pablo, el rey David, Anac, Eliseo, los autores de los libros bíblicos. O sea, no fue cualquier hombre, fueron los santos hombres de Dios escogidos por Dios, gente específica. ¿Está claro aquí? ¿Alguna pregunta al respecto? A ver, doña Mari, por favor. ¿Sigo? Sí. ¿Tenía una pregunta usted? Sí. También ahí cabe Juan el Bautista en los personajes que usted mencionó ahora. No. Juan habla de parte de Dios. No estamos hablando de todo el que habla de parte de Dios. No. Estamos hablando de todos los hombres que Dios escogió para escribir la Biblia. Ok. En este caso, Mateo, Juan y Lucas, que son los que hablan de Juan. Ellos escucharon lo dicho por Juan y lo pusieron por escrito. Por ejemplo, en el libro de los Reyes vienen los discursos del profeta Elías, ¿verdad? Pero no tenemos un libro llamado Elías. Entonces, Elías no fue un hombre escogido para escribir la Biblia. Elías fue un hombre que habló de parte de Dios. Pero para escribir la Biblia, el escogido fue el autor ¿de quién? De Reyes, por ejemplo. ¿Me explico? Okay. O sea, no estamos hablando de todo el que habló de parte de Dios. Estamos hablando de todo el que Dios escogió para escribir los 66 libros que tienen la Biblia. Lo que quiero llegar es al punto es que los hombres que escribieron la Biblia eran hombres ¿qué? Inspirados. A ver, por favor, mi hermano. ¿Quedó claro eso? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Párese ahí. ¿Quién inspiró a los hombres? ¿Quién sopló sobre ellos la revelación? El Espíritu Santo. No fue otro, no es algo aprendido, no es algo estudiado, es algo celestial. Dios los escogió y el Espíritu Santo ¿qué? Sopló. O sea, es el soplo del Espíritu. Entonces, los inspirados, lo que terminó siendo inspirador de la Escritura
Pero para ello Dios primero inspiró ¿a quién? A estos santos hombres. Al ser inspirado por el Espíritu Santo quiere decir que quedaron bajo el control del Espíritu. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿El Espíritu Santo es Dios, sí o no? Sí. ¿Dios es perfecto o imperfecto? Perfecto. ¿Puede un Dios perfecto que inspira a un hombre, le da a conocer su revelación para que quede por escrito a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra? ¿Un Dios perfecto puede traer a la existencia una escritura imperfecta? No. Entonces la escritura, por ser inspirada por Dios, es un libro perfecto. ¿Es fiable Dios? ¿Puedo confiar en Dios? Sí. Entonces, si Dios es fiable, la escritura per se, por venir de Dios, es un documento ¿qué? Fiable. Por tanto, yo puedo confiar 100% en lo que ella dice y en lo que ella promete. Por eso se constituye nuestra regla de fe y práctica. Ahora, ¿es Dios alguien seguro? Sí. Entonces, por consiguiente, su palabra tiene que ser también ¿qué? Segura. Porque esto es el consejo de Dios. Por eso es el hombre que se acerca a la escritura es perfeccionado y equipado para toda buena obra. El creyente que no actúa por la escritura no está equipado y no sabe ni cómo obrar. ¿Por qué iglesias se equivocan tomando decisiones equivocadas y creyentes viven de manera desenfrenada? Porque simplemente no están acudiendo al libro que vino de Dios, que es la escritura. Esto no lo dice de la iglesia. En la Biblia no hay un solo pasaje que diga la iglesia es inspirada. No hay un solo pasaje que diga los pastores son inspirados. No. Los pastores y los maestros son ungidos para exponer la palabra inspirada. Pero lo inspirado, ¿qué cosa es? La escritura. Por eso en toda circunstancia de la vida, como persona y como iglesia, y vamos a las cosas prácticas a consecuencia también de lo que hemos vivido. Ante toda necesidad de tomar de decisión, de crisis o lo que sea, el punto debe de ser siempre ¿qué dice la Biblia? ¿Qué manda? ¿Qué enseña? Y si algo en nosotros no está conforme a esto no se tiene que adaptar a nosotros. ¿Somos quiénes? Nosotros los que tenemos que ajustarnos y adaptarnos a vivir conforme a esto. Dice el Salmo 1 al final, hablando de que el que en la ley de Jehová está en su delicia, en su ley medita de día y noche, dice, y todo lo que hace prosperará. La iglesia que vive bajo la autoridad de la palabra inspirada termina siendo una iglesia ¿qué? Próspera, por visión, por mandato divino. Bien, vamos a Tito 1:2. Tito 1:2. Perdón, Primera Tesalonicenses 2:13. Primera Tesalonicenses 2:13. Primera Tesalonicenses 2:13. A ver, alguien que no haya leído. Primera Tesalonicenses 2:13. Déjame ponerlo. Primera Tesalonicenses 2:13. Adelante, Fred. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros. Miren esto, tremendo pasaje. Los tesalonicenses, Pablo los está alabando, porque los tesalonicenses cuando escucharon la carta que Pablo les había mandado, la recibieron y primero define la forma negativa. ¿Cómo no la recibieron? ¿Cómo qué? No como palabra de No como palabra de hombre. Entonces, definitivamente, la Biblia no es palabra de hombres. La Biblia no es palabra de hombre. ¿Qué cosa sí es palabra de hombre? La confesión de fe. La palabra de Dios. La confesión de fe es un registro de las doctrinas que tenemos, pero esto no es inspirado
¿Me explico? Por tanto, si en algún punto esto choca con la Biblia, ¿la autoridad quién es? La Biblia. Esto es una guía. La constitución de la iglesia no es inspirada, eso es palabra de hombre. Los libros de Elena G. White es palabra de hombre. Los libros del Dr. MacArthur, buenísimos libros, excelentes, los amamos, es palabra de hombres. Palabras de hombre, en el caso del Dr. MacArthur, con instrucciones bíblicas. Ahora sí, gracias. Pero no podemos asumir de lo que él dice es inspirado. Pero tú lo puedes colar a través de la palabra. Exacto. Tú puedes equivocar. Es a donde yo quiero llegar. La predicación, este estudio que yo les estoy dando, ¿qué cosa es? Palabra de Dios. Es un estudio mío que yo cometo error si digo aquí esto que estoy diciendo es inspirado. No. Esto es un mensaje espiritual. Es palabra de hombre basada en la revelación de Dios. Que usted puede evaluar si es verdadera o no por el respaldo de la Escritura. Pero desafortunadamente en el mundo evangélico los hombres tenemos a idealizar a los hombres. Tuvimos una persona que es seguidor de nuestro canal de Facebook, de YouTube, donde nos dijo: nosotros sabemos que ustedes hablan en la verdad porque vimos que cantan con el himnario rojo. Yo dije: ay, esta hermana está más perdida que... Definió la doctrina de una iglesia por un himnario. Miren qué cosa tan absurda. No, mis hermanos, es el contenido. Donde quiero llegar es que lo autoritativo es lo que vino de quién, de los hombres, y que es un error recibir. ¿Puede Dios bendecirme por la palabra de un predicador? Sí, pero esa predicación la puedo asumir como de bendición a mi vida solo después de haberla filtrado por la Escritura, y al confirmar con la Escritura que lo que se dice es verdadero, entonces aplicarla a mi corazón. Pero lo único que es palabra de Dios es ¿qué cosa? La Escritura. Vuelve a leer ahí, por favor, Freddy. Tesalónicos 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, lo oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Lo enseñado por el apóstol, ¿qué cosa es? ¿Palabra de qué? De Dios. Por eso creemos que lo inspirado es el antiguo y el nuevo. Entonces fue recibido como palabra de Dios. Y no palabra muerta, sino palabra ¿qué? Actúa Actúa. ¿En quién? en los creyentes. En los creyentes. Si queremos ver la actividad de Dios en nuestra vida, tenemos que recibir esta palabra viva, que es la que produce frutos en nosotros. ¿Tú ibas a decir algo, Fred? Hay una gran preocupación por la cantidad de pregoneros de la palabra llamados profetas. Sí, es cierto. De hecho, bueno, en primer lugar, el número de los profetas fue fijado en la Biblia a 12. Después que murió Juan, se acabó el mensaje. Ahora, en la Biblia sí hay una distinción, porque la palabra profeta se usa de dos formas. Y qué bueno que dijiste eso. Porque la palabra profeta significa enviado. El título del tipo de los 12 que tenían que haber visto a Cristo resucitado, haber sido bautizados por Juan el Bautista, fue un número limitado de apóstoles. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis se habla de los 12 tronos de los 12 apóstoles. Así que Maldonado, el otro y el otro no tiene dónde sentarse.
Ahora, por ejemplo, se habla de Felipe y de Esteban como apóstoles. Pero cuando miramos los ministerios son distintos, porque el ministerio de estos 12 es de carácter universal en todas las iglesias. Los otros son vistos como apóstoles en términos misioneros, enviados. O sea, eran los que iban enviados a un pueblo donde no había iglesia y con el favor de Dios eran ¿qué? Enviados a fundar la iglesia. Pero no apóstoles en el término de los 12. Por ejemplo, si ahora nos enteramos que en la China, en la tribu tal, no hay iglesia ni cristiano ninguno, vamos a mandar allá a Freddy, podemos decir, Freddy fue el apóstol de la obra en este lugar. No en términos de los 12, ni de jerarquías, sino en términos de enviados como misioneros. ¿Me explico? En la Biblia no aparece el término misionero. Aparece el término enviado, que es el mismo que se usa para ángel. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, que el hermano Freddy preguntó por la palabra profeta. No, él habló de apóstoles, ¿no? Profeta. Oh, yo entendí apóstoles. Bueno, también... Porque muchos profetas de hoy llaman a decir ser enviados de Dios. Ajá. O inspirados por Dios. Con la profecía existe algo parecido. Existe el profeta magisterial y el que declara predicciones. ¿Verdad? 1 Corintios 13:8, por favor. Rapidito. Rápido. Usted está jovencito. 13. 8. El amor nunca deja Vamos a de escuchar. A ver. El amor nunca deja de ser. pero Para ahí. las profecías ¿Qué pasa con el amor? nunca deja de ser. Eso va a estar siempre. Pero las profecías se acabarán. Para ahí. Sin embargo, a diferencia del amor, va a llegar un momento en que ya no va a haber más profecías. Hermanos, si no hay profecías y las profecías vienen por medio de profetas, lo lógico, ¿qué cosa es? Que se van a acabar los profetas también, ¿sí? Y cesarán las lenguas Dejará de hablar en lenguas. ¿Y qué más? y la ciencia acabará. Y se acabará la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La teología. Ahora, piensa en esto. ¿Qué es lo que define la teología? La escritura. Una vez que se tuvo toda la escritura, ¿qué nueva ciencia hay? Ninguna. El que se invente una teología fuera de la Biblia basado en otro documento, no cuenta. Pero si la Biblia vino por profecía y revelación, y la Biblia ya se terminó, y termina diciendo, no añadas ni quites, entonces también terminó, ¿qué cosa? Las lenguas y los profetas. En términos predictivos, ¿verdad? Por otro lado, siempre asumimos que los profetas son personas que dicen el futuro. Sin embargo, Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas, dicho por Jesús. Y Juan el Bautista nunca profetizó nada. Juan el Bautista predicó el reino. Porque está el profeta magisterial, el que enseña. En este caso, este tipo de profecía predictiva ya cesó, porque hoy en día, como ya no hay más profecía, porque todo lo que fue dicho, no tiene razón de ser. Y los maestros actuales ya no hablan por inspiración, sino que hablan por iluminación. Tienen el texto y comunican a la luz del texto. Entonces, la profecía que está vigente es la profecía magisterial, que es la que ejecuta ¿quién? El maestro de escuela dominical, el pastor, el que predica, etc. En ese término es un profeta, no de que mira el futuro, sino que busca la dirección de Dios, es iluminado, entiende el texto y explica el texto y habla y puede decir, Dios dice en su palabra, porque habla por la autoridad de la palabra. Sigue leyendo, por favor. Versículo que viene adelante. El 14. El 9, perdón.
Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Porque en el momento en que se está escribiendo no tenían toda la Biblia, ¿sí? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Por qué hablan lengua y profetizan? Porque tienen conocimiento en parte. Cuando venga algo perfecto, ¿qué es lo perfecto? La Escritura. ¿Eso que es en parte qué cosa? Se acabará. Por eso hoy ya no hay profetas en términos escatológicos. Por eso hoy ya no hay el hablar en lenguas. Pastor, pero hay iglesias que lo practican. Están fuera de orden bíblico. Porque la Biblia dice que esto se acabará. De hecho, en nuestra Biblia dice se acabará, pero en griego dice perderá su uso, su utilidad. Bien, vamos entonces ¿cómo? Ya. Vamos a... no, todavía faltan 2 minutos, pero ya vamos a cerrar. Vamos a leer Tito 1, 2 rapidito. Y alguien que busque Juan 12:48. Tito 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sí? Y su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahí está. La palabra que fue prometida. Y dice, y Dios que no miente. El Dios que no miente no puede mentir en su palabra. Por tanto, la palabra de Dios es también la verdad. Y terminamos con Juan 12:48. ¿Quién lo tiene? El que me rechaza, ¿verdad? Sí. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le busque. La palabra que le he hablado, ella juzgará en el día postrero. Entonces, la palabra juzga, pero también justifica. Entonces, definitivamente, ¿es la Biblia un libro inspirado? Sí. ¿Y útil para perfeccionar? Para obrar y para actuar? Por eso es nuestra regla de fe y práctica. Dios me le bendiga.